De esta presentación de este proyecto que ingresaste en la Cámara de Diputados respecto de las asignaciones presupuestarias destinadas a comedores escolares en la provincia? Bueno, le estamos solicitando información al Poder Ejecutivo, al gobierno de Omar Perotti, para que nos pueda informar cuál es la situación que están atravesando los comedores y las copas de leche en la provincia de Santa Fe. Para quienes quizás no lo sepan, comentar que nosotros en las escuelas provinciales no solo educamos a nuestros niños y nuestras niñas, sino que muchas de ellas también funcionan comedores escolares donde muchos de los chicos tienen a lo mejor su única comida en el día, ¿no? Y nos consta por el diálogo con la comunidad educativa, por las escuelas que visitamos, por los directivos con los que hablamos, pero también con información que han ido publicando en distintas oportunidades algunos gremios estatales y gremios administrativos, que el gobierno provincial estaría otorgando simplemente el monto de 125 pesos a cada uno de los comedores por chico, 125 pesos, para elaborar esta comida que para muchos, como decía, es la única comida del día, ¿no? Estamos hablando de que nosotros venimos detectando y venimos sabiendo, teniendo conocimiento de que después de la pandemia hubo un incremento de casi más del 30% de chicos y chicas que asisten a los comedores, es decir, 30% más de lo que ya había antes de la pandemia. Esto habla a las claras de la situación económica que se vive en la provincia y en el país. Pero pese a tener cada vez más chicos comiendo en las escuelas y con la necesidad de poder atender a eso, tenemos un gobierno provincial que de manera muy insensible a mi criterio y a mi entender, sigue destinando tan solo 125 pesos por persona para las comidas en esos comedores. La verdad que nos preguntamos a quién se le ocurre que una persona en Argentina, con los niveles de inflación y con la situación que vivimos, puede comer con 125 pesos. La verdad que seguramente las personas que nos están escuchando como ustedes piensen en lo que les salen las cosas que compran en el supermercado o en la despensa, lo que sale cocinar para la familia y demás, y sepan perfectamente que no alcanza ese dinero. Entonces lo que estamos pidiendo es que el gobernador cumpla nada más y nada menos que la ley que le indica que tiene que actualizar estos montos de manera trimestral, que lo haga por sobre la inflación para que nuestros chicos y chicas puedan recibir comida, alimentación de calidad en las escuelas, y sobre todo entendiendo el momento difícil que se está viviendo en la sociedad, ¿no? Tenemos muchísimos problemas que atender. La escuela es una institución fundamental, pero si seguimos teniendo la escuela como hoy la tenemos, sin recursos, sin infraestructura, sin mantenimiento, con su ejecución de los presupuestos, sin un plan ni una decisión uniforme respecto de qué hacer con una ola de calor o con la falta de conectividad antes, ¿no? Bueno, difícilmente sea una institución que nosotros podamos lograr que cumpla su función, que es la de contener y educar a nuestros niños. La verdad que en ese aspecto hay que felicitar la actividad de las ecónomas en los distintos comedores escolares, porque históricamente ha pasado esto, más allá de lo que vos estás comentando, hacen malabares con el poco aporte que reciben para darle de comer a los chicos y para asegurar la copa de leche. Sí, claro, bueno, hacen un esfuerzo impresionante, malabares para poder adquirir, para ver cómo un día se le da una cosa y se pone el otro día otra, pero que te alcanza el presupuesto que manejás en una situación donde en las escuelas no sobra nada, y ustedes lo saben, a los docentes y a las trabajadoras de la educación tampoco, porque han estado en lucha por sus derechos salariales y por sus derechos laborales hasta incluso este comienzo de clases. Bueno, la situación es realmente muy preocupante. Este es un ejemplo para nosotros de una gestión que resulta muy alejada de los problemas de la gente, a nuestro entender. Es difícil creer que alguien que sabe cómo se vive en los territorios de nuestra provincia crea que esos 125 pesos son suficientes, pero no es solo este ejemplo el que para nosotros habla de una gestión educativa que para nosotros es un fracaso. Y es un fracaso porque lo vemos todos los días. Vemos que ahora el gobierno provincial, ante la ola de calor, decidió que no va a decidir, básicamente, y que son los directivos y los docentes que han hecho un esfuerzo enorme en la pandemia y todos estos años los que tienen que asumir la decisión y que tienen que hacerse cargo de las consecuencias de algo que debería ser un lineamiento de política educativa. En el contexto también, Giselle, incluso. En el contexto también de números muy duros, cada vez que se conoce el índice de pobreza e indigencia en el país, que marcan que más chicos, más niños y niñas y adolescentes integran precisamente esos sectores tan vulnerables de nuestra sociedad. Bueno, sí, claro, nosotros tenemos informes, por ejemplo, en Argentina de febrero del 2023, bien recientes, que dan cuenta de que 2 de cada 3 niños viven en situación de pobreza sin acceso a los derechos básicos. Esa situación que se vive en Argentina se vive también en Santa Fe. La podemos palpar todo el tiempo, en todos lados, es una realidad. En ese marco, la institución educativa no solo cumple un rol importante para que esos niños coman, sino que cumple un rol importante para que puedan educarse, para tener mayores oportunidades y mayores capacidades el día de mañana,
En Santa Fe nos cansamos todas las semanas, estamos hablando en todos los medios de comunicación, en la sociedad en general, en la política, estamos hablando del problema del crecimiento de la violencia y la inseguridad. Y pensar que problemas como esos, que son tan estructurales, que son tan nodales en este momento y que nos afectan tanto, no tienen relación con el sistema educativo, por ejemplo, y con la calidad de la educación que impartimos, o con la posibilidad de que las escuelas sean herramientas e instituciones de contención, es un error. Todo está vinculado con todo, ¿no? Entonces, de pronto, la política educativa, la importancia de tener escuelas en condiciones, de tener un plan para, por ejemplo, el cambio climático, esta crisis de calor, esta ola de calor que estamos viviendo en este momento, no es la primera, pero tampoco va a ser la última. Tenemos un Servicio Meteorológico Nacional que agregó colores a las temperaturas que estamos viviendo en Argentina porque estamos ante un problema que toma cada vez dimensiones más graves, ¿no? Entonces, empezar a pensar desde la política pública, desde el Estado, cómo vamos a dar respuesta a eso mientras ponemos las escuelas en condiciones, que es algo para lo que el gobierno le sobra el dinero, porque de hecho se han dado a conocer los estados de las arcas públicas, de las cuentas del gobierno provincial, y tenemos un superávit millonario que podría estar siendo para nosotros en particular invertido en políticas sociales, invertido en políticas contra el delito, invertido en políticas alimentarias para poder garantizar a todos los santafesinos un plato de comida. Giselle, Natalie Bedini, de este lado, buenos días, ¿cómo estás? Hola Natalie, ¿cómo estás? Respecto a este tema de las raciones de alimentos que se otorgan en las escuelas a los alumnos y alumnas, hoy en la mañana también entrevistábamos a la ministra de Educación de nuestra provincia y ella nos decía que el año pasado el gobernador Perotti incrementó en forma extraordinaria este número, teniendo en cuenta la situación, y que el socialismo en el año 2014 no lo hizo, que además este año se está acotando o cumpliendo con la ley de incrementar este número a la ración alimentaria de acuerdo a los números de inflación. ¿Vos por qué aducís que el gobierno provincial no está haciendo esto y no está cumpliendo con la ley? Bueno, en primer lugar, responder que celebro que la ministra esté hablando de la situación de los comedores escolares en los medios de comunicación. La verdad es que nos gustaría que la ministra de Educación pueda publicar la información que debe ser de acceso público para todos los ciudadanos y ciudadanas, para también la comunidad educativa y para también la dirigencia política, ya que este ministerio, si hay algo que ha incumplido de manera sistemática, es la publicación de información, de estadísticas y de evaluación de las políticas públicas que se implementan. Hemos tenido la oportunidad de decírselo personalmente en las reuniones que ha asistido en la Cámara de Diputados. La realidad que nosotros estamos describiendo y por la que estamos pidiendo información por escrito que sea respondida con la información pública del Ministerio, tiene que ver con lo que vemos todos los días cuando estamos en las escuelas y cuando los propios encargados de los comedores nos cuentan lo que reciben. También sabemos y tenemos constancia, porque se han presentado por parte de todos los partidos políticos pedidos de informe durante todo el 2022 porque no se ha cumplido, lo que está diciendo la ministra es incorrecto, no se ha cumplido en tiempo y forma con la entrega de los pagos. De hecho, ha habido atrasos en los pagos a los proveedores, razones que motivaron que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados estemos discutiendo una modificación a la ley que no se está cumpliendo, que es una ley que dice que se tiene que actualizar trimestralmente. Al momento no hay información publicada del Ministerio de Educación que diga si los pagos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2022 fueron hechos. No tenemos conocimiento ni ninguna información pública que el Ministerio esté brindando sobre eso en un año en el que se habían atrasado con los pagos de los trimestres anteriores. Y no voy a responder a lo del socialismo en 2014 porque me parece que ya ha pasado casi una década, ¿no? Podría decir que el Partido Socialista ha gobernado la provincia de Santa Fe durante 12 años y ha tenido siempre un comportamiento acorde a lo que indican las leyes respecto a las actualizaciones de esos montos, y que lo que pasó hace una década atrás, en 2014, en un año, que también lo podemos explicar, no tenemos ningún problema, pero no tiene absolutamente nada que ver con la realidad que vive la provincia en 2023, ante una crisis económica tremenda en la Argentina, ante 2 de cada 3 niños en la pobreza, que no era la situación del 2014, y ante la demanda constante de la comunidad educativa, que incluso puso este tema, la necesidad del aumento de los montos y la periodicidad en las discusiones paritarias. Hay comunicados de los gremios, como es el caso de Santa Fe, donde uno puede acceder a cuáles son los puntos que los propios gremios le llevaban a discutir al gobierno provincial, y uno de los puntos tenía que ver con esto por los problemas que ha ido habiendo durante este tiempo con el Ministerio de Educación. Eso como para comentar y dar un poco de respuesta a tu pregunta. Esperamos que el Ministerio de Educación pueda responder a este proyecto, donde nosotros lo que estamos haciendo es solicitando información, porque eso es lo que nos corresponde por nuestro rol de auditores del gobierno como poder legislativo. Ojalá que pueda ser respondido y no como los cientos y cientos de informes que hemos mandado al Ministerio de Educación, que no ha llegado ninguna respuesta. Giselle, agradecerte como siempre la gentileza. Te mandamos un saludo grande, que tengas un lindo día.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por la oportunidad para contar lo que trabajamos. Como siempre, un placer poder conversar y cuando quieran lo volvemos a hacer. Un abrazo grande a todo el equipo. Giselle Mahmoud, la diputada provincial del Partido Socialista.